Hola aliens, hoy estaremos repasando al tercer y último autor de esto que es llamado Tríada Metapsicológica. Su nombre es Carl Gustav Jung. Hablaré en Freud que la metapsicología incluye a todos los autores que van más allá del ego. A nosotros nos implica en relación al pensar la psicología y al pensar la ciencia de la psicología. También nombré a Jordan Peterson cuando habla de que existen dos reinos, el de lo fáctico, donde reinan los datos y la ciencia, y el reino del valor, donde necesariamente debemos recurrir a otra forma de entender la realidad. Y en este sentido es a lo que me refiero con pensar, en un sentido muy primario y básico. Vuelvo a recordar que esto es parte de mi libro 12, Modelo Mental Integrativo, y que tanto Freud como Adler y Jung son los tres primeros capítulos. Capítulo 18. La ilusión. En este capítulo trato, lo que es la persona y la máscara, de la cual habla Jung como el primer aspecto psíquico con el cual tenemos contacto. Normalmente esta máscara, persona viene del griego prosopon, que significa máscara, de que nuestra idea de personalidad o teorías de la personalidad debería revisarse bastante. Pero Jung nos habla en un sentido etimológico y nos dice de que en general esta persona tiende a identificarse con su ocupación o su trabajo. Es tal como se nos presenta un individuo, no tal como es. En este sentido se vuelve a cuestionar el aspecto social que tomamos de Adler, en el sentido de que estamos por ahí tomando algo demasiado superficial. Puede que justamente esta máscara sepulte el interior. Volvamos a recordar este médico normal que trata a Jung, que quería ser analista, pero termina descubriendo de que es una persona en sí muy cerca de la psicosis. Lo normal siempre está cerca de la psicosis, en el sentido de que es una estructura que, al ser tal, si se rompe, si se abre una pequeña grieta en la misma, pueden desencadenarse toda clase de salvajes arquetipos. Esto provocará naturalmente un colapso. Capítulo 19. La sombra. El segundo estrato mental del que habla Jung, la persona está muy identificada con el yo, y más allá del yo es un aspecto completamente oscuro. Y en este sentido Jung integra a la sombra que le hacen Freud con el placer y Adler con el poder en un único concepto, el concepto de sombra. Es lo que esta misma persona, este mismo individuo es cuando nadie lo ve, o a la noche. Es el lugar donde no llega la luz, el animal salvaje, bestial, diabólico, sexual, primitivo. Aquí retomamos el concepto del hombre de las cavernas y descubrimos que ni nuestro amor propio, Freud, ni nuestro sentido comunitario, Adler, nos alcanzan en la noche. Digamos que estos aspectos, la represión y el sentido comunitario, solo sirven para la persona en el sentido de Jung, ¿no? Solo nos alcanzan al día. Hemos pacificado a este hombre nada más en el día. Esta sombra, según Jung, es una gran barrera. Una barrera que nos impide, en principio, entrar a estratos más profundos de lo inconsciente. Pasando esta barrera, nos encontramos con dos arquetipos fundamentales. El arquetipo de ánima, que es lo inconsciente femenino en el hombre, y el de ánimos, que es lo inconsciente masculino en la mujer. Jung cuenta de un caso de que un hombre soñaba que su mujer era una prostituta, lo cual en el análisis no cuadraba con la realidad. Estaba muy alejada la mujer de ser una prostituta en efecto. A lo que Jung llega a la conclusión con este individuo de que él mismo estaba prostituyéndose en algún ámbito, en un ámbito muy particular que es el de la corrupción. Este hombre era y por eso soñaba con una mujer corrupta. Implicando este ánima y ánimos en estratos más profundos ya nos encontramos con lo que es lo inconsciente colectivo, y esto ya se refleja en los mitos y en las culturas. Siempre se asemejan mucho por más que no hayan tenido contacto las culturas, y siempre terminan hablando de los mismos patrones, las mismas ideas fundamentales de héroe, por ejemplo. En este punto hablo de que nuestra ignorancia etnocéntrica occidental nos impide conocer en general los mitos y las culturas de otros, y esto al mismo tiempo nos nubla lo que es el inconsciente colectivo. El concepto lo puede entender cualquiera, pero no cualquiera puede comprenderlo en un sentido, de ser capaz de analizarlo.
Acá nos encontramos con el capítulo 20, Syzygia, un capítulo clave y fundamental en todo lo que es el desarrollo del libro. Es la unión alquímica de lo masculino y lo femenino, los cuales pueden ser comprendidos como opuesto o como complemento. En general, la cultura occidental los ha comprendido como opuestos, como una lucha y una rivalidad, algo que se expresa bastante bien en lo que ahora vivimos y es muy distinto al complemento. Este complemento debe realizarse en el interior del individuo. Es donde se logran articular. Sé que son conceptos muy complejos para nuestra cultura. Todavía lamentablemente son complicados de entender en un sentido del yin y el yang. Pero esto, lo masculino y lo femenino, en realidad son el motor interno. Nosotros nos activamos por lo masculino y lo femenino. Vuelvo a repetir una y mil veces que lo masculino y lo femenino no tienen nada que ver con el hombre y la mujer, o pueden no tener nada que ver con el hombre y la mujer. Se trata de un motor que puede ser externo, un hombre busca una mujer, o puede ser interno, en el sentido de que un hombre puede buscar una idea, un proyecto. En este sentido es también que he hablado de la generación del rayo. Este rayo es justamente la unión de estos polos, y ahí se produce la chispa. Cita textual, página 70. Para Jung, lo alto y lo bajo de la psiquis son un todo. Es imposible conseguir lo bajo sin lo alto y viceversa. Podría servir de ejemplo el árbol de la vida de la mitología celta, donde las ramas, espíritu, tienen conexión con las raíces. La conciencia entre estos dos polos opera como unión y conocimiento. Sin conciencia, los polos seguirán siendo opuestos y la división será más grande en tanto y en cuanto más alejados estemos de la conciencia y de que esta oposición es interna. Mientras más inconscientes seamos de esta lucha, de que esta lucha es algo interno, más la veremos como algo ajeno y externo. Encontraremos así enemigos miles, fuerzas hostiles, ángeles y demonios en el campo de batalla proyectado. Los sueños, los mitos y en general los símbolos ayudan a transmutar la distancia entre principios en nuestro interior. Por esto mismo, en Jung, la interpretación de los sueños antes corre por cuenta de una ampliación de la conciencia. Sin decir, esto es la función trascendente. Capítulo 21. Lo luminoso. Jung nos habla de que en relación a todo este inconsciente hay una especie de sol interno, una especie de conciencia inconsciente. A esto lo llama sí mismo o selves. Es lo inevitablemente misterioso, todo lo que llama al misterio. Debe entenderse esto con cuidado, porque no es la imagen ni lo simbólico. Esto mismo es lo que hace posible toda imagen y todo símbolo, en relación siempre al misterio. Nos relacionamos siempre con el misterio, no con el deseo. Esta paradoja de que este centro esté en medio de la oscuridad, en medio de lo primitivo y bestial, es lo que curiosamente nos hace humanos, los hace humanos. Capítulo 22. Introducción del SEPS. A partir de las ideas junguianas vamos a modificar nuestro modelo mental. Llamamos SEPS al sí mismo en honor a Jung y también para diferenciarnos de otros autores. Los norteamericanos han utilizado mucho el concepto de SEPS y lo han utilizado en un sentido algo distinto al que usa Jung. Los capítulos 23 y 24 abordan una cuestión más epistemológica que repasaremos muy brevemente. Capítulo 23. Símbolos. Todo lo que no podemos responder como seres lo llamamos misterio. La interpretación de este misterio, en razón de una visión unisimbólica, se utiliza para compensar. Esta compensación implica el despliegue de un dogma. Al desplegar un dogma, lo que en realidad desplegamos es nuestra incapacidad de dar respuesta al misterio. Cito textual, página 78. Sin esta pared y esta espada no podríamos seguir adelante, sin caer en los que vimos que cayera. Y en este punto es donde tenemos un conocimiento también fenoménico y al alcance de la razón de aspectos irracionales. Si investigamos las culturas primitivas fuera de una perspectiva etnocéntrica, podemos descubrir que entendieron un poco mejor, en líneas generales, al mundo, a la tierra y tal vez entre ellos. Si trabajamos esto sin romanticismo ni puerilidad, tendremos esa ansiada otra perspectiva. Abrir la posibilidad de la simbólica cambia todo y todo lo complejiza. No podemos creer que todo sea resuelto por un único símbolo. Nuestra psiquis no es unisimbólica, es simbólica.
es misterio. Capítulo 24. El centro de integración. Aquí trabajo un poco brevemente con el tema de Kant cuando divide el mundo científico entre lo fenoménico y lo nouménico. Lo fenoménico es lo que podemos conocer y lo nouménico es lo que no podemos conocer. El fenómeno es parte del individuo y el nómeno es parte de ese individuo, pero que en última instancia es un factor siempre y es lo que debemos resguardar como psicólogos. Estos tres autores son la base del primer término del modelo mental integrativo.